Buenos días. Si les parece, comenzamos la sesión. Disculpen estos minutos de puesta a punto en el último momento, pero como ustedes saben, ayer la sesión terminó muy tarde. Hemos estado recibiendo, además, lo que son los resultados de los trabajos de algunos secretarios todavía hasta hace poco. Y hay una gran cantidad de datos que han sido trabajados estos días. Y lo que traemos, obviamente, es un borrador. Así lo tienen que apreciar. No se trata del documento final, tendrá que ser el resultado de lo que discutamos aquí esta mañana. E incluso, una vez que se discuta, se incorporarán las ideas, se elaborará más razonablemente en nuestros despachos y se remitirá posteriormente para que todos tengan el resultado final del trabajo. La metodología que vamos a seguir es la de plantear primero la lectura del borrador. El borrador, insisto, es un borrador y ha sido elaborado en horas nocturnas, eso sí sin vino por delante, pero es posible que haya alguna falta de concordancia a las frases o que alguna palabra se repita, en fin, que sean ustedes benevolentes con la redacción, que obviamente será pulida y perfeccionada en el momento en el que se desarrolle el trabajo final. Luego, en la organización me han pedido que cuando empiece el debate, una vez que terminemos esta primera aportación, cuando se hable, se procure mirar hacia la cámara para que quede bien reflejado, porque a veces pues quedamos hablando de espalda, en fin, y como se entiende que el testigo queda más bonito si la persona está mirando a la cámara, como ustedes bien saben, se ruega que por favor se levanten y miren a la cámara. No hace falta sonreír, pero sí por lo menos que se miren en aquella dirección. Bueno, pues vamos a pasar a leer esta primera recogida, el resumen de los aspectos que se han tratado aquí y que hemos intentado además agruparlos de una forma razonable y que cuando termine, como comentamos, pues discutiremos entre todos. Así que, pero es que tendríamos que pasar ahora aquí. Yo, si quieren lo pasamos luego, yo lo repito, pero tendremos que pasarlo a este y no lo sé si aquí hay. Yo creo que no debemos perder más tiempo, si les parece. Y luego, si queréis, lo ponemos por si alguien quiere revisar ya alguna frase, pero vamos a hacer, lo digo por no demorar más esto que ya vamos con media hora de retraso. Pero vamos, que obviamente está abierto a todo el mundo y si quiere alguien una copia, se le pasa. Bueno, aquí faltarían unas primeras palabras del Congreso, de lo que son las personas, quienes estamos aquí, que en eso no nos hemos metido, hemos pasado directamente al preámbulo. Bien, el debate, preámbulo. El debate sobre la definición, carácter, valoración y gestión de los paisajes culturales es uno de los desafíos de las sociedades modernas. Estos paisajes son, ante todo, el marco de vida de poblaciones fuertemente arraizadas en los territorios, constituyen la base de su identidad y ofrecen fuentes de inspiración creativa y herramientas pedagógicas para toda la sociedad. Después del reconocimiento por parte del Comité del Patrimonio Mundial del valor de los paisajes culturales, se han desarrollado numerosos estudios que generan nuevas apreciaciones sobre la consideración y valores de esta categoría por parte de estudiosos, técnicos, instituciones, etc. No obstante, la rapidez de los cambios territoriales provocados por la globalización y otros problemas mundiales, como el cambio climático o los conflictos sociales, están provocando un impacto sin precedentes en estos paisajes que hacen necesaria una atención urgente y adecuada para preservar sus valores y para seguir sosteniendo los marcos de vida tradicionales en numerosos territorios del planeta. Esta debilidad es más evidente en zonas apartadas, con problemas para generar procesos de desarrollo y con altos grados de fragilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, incluso en ellas, aspectos como la autenticidad de su carácter patrimonial son un recurso con infinitas posibilidades. La protección de los paisajes culturales se convierte, pues, en una palanca de identidad, autoestima y desarrollo para todo tipo de territorios,
redundando en el reforzamiento de la diversidad cultural y en la aportación de nuevas fórmulas de gestión sostenible a partir de los recursos culturales. Interesa, pues, agrupar todas estas aproximaciones en un corpus teórico y metodológico que permita asegurar su protección-gestión. Junto al reconocimiento a todas las aportaciones ya efectuadas sobre paisajes culturales, se considera oportuno por este grupo de trabajo establecer las siguientes consideraciones. Respecto a la terminología, el establecimiento de una definición sobre paisajes culturales o expresión similar es una tarea tan difícil como necesaria. En este grupo se ha discutido mucho la confusión terminológica existente, confusión que no es resuelta, de momento, por las instituciones internacionales interesadas en el paisaje. Además, el concepto de paisaje cultural presenta un reto a las metodologías aplicadas a la definición del valor universal excepcional y, en consecuencia, a las inscripciones en esta categoría en la lista del patrimonio mundial. La inexistencia por el momento de una carta sobre paisajes culturales se ha visto en parte paliada por la gran cantidad de trabajos, encuentros y propuestas colectivas e individuales, pero esto no resuelve los problemas terminológicos de fondo. Ante esta situación, tras varios días de debate, se considera que una propuesta aceptable de este Congreso para empezar a encarar esta realidad podría ser la elaboración de un glosario que, además de tener en cuenta trabajos similares disponibles en documentos y publicaciones, trataría de ahondar en la aportación transdisciplinar proponiendo un lenguaje común. Esto podría ser desarrollado mediante un calendario preciso y con la creación de un grupo de trabajo que representase las diferentes culturas y regiones del planeta. Podría comenzarse por una propuesta en español que, una vez discutida y con evidente interés directo para la amplia comunidad iberoamericana, podría ser traducida al inglés y al francés y posteriormente a otras lenguas. La dificultad terminológica no debería ser entendida por el grupo de trabajo como una situación de salida problemática, sino como una oportunidad de identificar el concepto de paisaje cultural como herramienta que abre nuevas y grandes oportunidades al patrimonio, y no solo a los paisajes culturales propiamente dichos. Este nuevo paradigma patrimonial establece sus ejes básicos en un nuevo entendimiento del territorio, tanto en su dimensión natural como de producto social. Este paradigma incorpora desde los aspectos más evidentes representados por los hitos del paisaje hasta las expresiones perceptivas relacionadas con la espiritualidad y las emociones. Las palabras clave, en consecuencia, serían procesos, participación de las comunidades locales, sostenibilidad, dilema/equilibrio entre los conceptos de valor universal excepcional y valores de identidad local, correspondencia entre territorios objetivos y percepciones, etc. Entre los conceptos más discutidos aparecen los siguientes términos, todos ellos inherentes a los paisajes culturales, de forma más o menos directa o indirecta: territorio, conjunto ciudad histórica, patrimonio urbano y su conservación, entorno construido, paisaje urbano histórico, contexto, valor cultural, paisajes productivos, etc. A ellos podrían añadirse los conceptos ya clásicos en el análisis de la imagen, al menos de los paisajes urbanos de Kevin Lynch. Muchos de estos términos ya son de uso habitual en patrimonio, pero adquieren un nuevo significado o deben ser matizados en el discurso sobre los paisajes culturales. Para este cometido ha de aprovecharse el recurso que supone la diversidad de miradas conceptuales y metodológicas sobre los paisajes que emana de las distintas disciplinas profesionales de quienes trabajan en ellos. Se ha señalado que esta diversidad ha podido contribuir a la confusión de términos que a veces expresan un mismo concepto con diferentes palabras. Sin embargo, más allá de la necesaria coordinación terminológica, esta rica mirada a los paisajes genera un acervo común cuyo valor es muy superior al que posee cada disciplina de forma individual. Respecto a la identificación y valoración de los paisajes culturales. El paisaje cultural es, ante todo, una realidad viva y dinámica, y solo puede ser entendido en aproximaciones que incluyan el tiempo y el espacio como origen y resultado de su carácter. Para su conservación deben identificarse los elementos singulares y el carácter del conjunto. La conservación de este carácter y otros aspectos, tales como sus perspectivas, recorridos, cuencas visuales, intervisibilidades, etc., permiten conservar y comprender la memoria colectiva, el espíritu del lugar y los distintos tiempos que han dejado huella en su conformación.
Un paisaje cultural se determina en el proceso histórico del trinomio naturaleza, construcción social y percepción. Si bien la relación entre género humano y naturaleza ha estado y está presente en todas las definiciones y aproximaciones a los paisajes en general y a los culturales en particular, no puede decirse lo mismo de sus valores perceptivos e inmateriales, aquellos que le proporcionan identidad y personalidad. Es preciso reforzar esta dimensión del paisaje para su comprensión más profunda, que abarca desde las lenguas de las comunidades originales a las miradas literarias, artísticas y científicas. Un aspecto básico en la identificación de los paisajes culturales es su aproximación escalar. Esto debe ser entendido prioritariamente en las escalas locales y comarcales, es decir, en territorios con identidad definida y acotada, aunque a veces no sea fácil realizar su delimitación. Los paisajes culturales tienen nombre propio y, en consecuencia, una identidad única, específica e irrepetible. En relación con los paisajes culturales reconocidos por UNESCO, aparecen dificultades para identificar de forma homogénea la dimensión paisajística de sus bienes, ya que, dadas sus diferentes escalas y diversidad de componentes, es más complejo establecer sus condiciones de autenticidad e integridad. A esto hay que añadir la existencia en la lista del Patrimonio Mundial de muchos bienes que, al ser aceptado antes de la inclusión en las directrices de la categoría de paisajes culturales en 1992, no tienen tal reconocimiento a pesar de sus más que evidentes valores paisajísticos. Esto es especialmente relevante con la categoría de los bienes mixtos. Un aspecto también debatido fue el concepto o herramienta de paisaje urbano histórico, que si bien no se corresponde a una nueva categoría de patrimonio mundial, ha venido a añadir confusión, aunque también sugerentes aportaciones al concepto de paisaje cultural. Sobre los planes de gestión. Los planes de gestión, como documentos cuyo principal cometido es proteger los valores en los que reside la dimensión patrimonial de los paisajes culturales, deben aproximarse más a la idea de estrategia de coordinación de políticas de incidencia en el territorio que la creación de documentos sólidos y potentes, pero aislados y autistas. Esto es especialmente importante en contextos en los que las políticas públicas se aplican de forma estanca y con escasa transversalidad. El territorio es complejo y, en consecuencia, su paisaje también lo es. Solo se puede encarar la protección de los paisajes culturales desde estrategias que entiendan esta complejidad y, en ocasiones, solo hay que prestar atención a la forma en que tradicionalmente han sido gestionados estos paisajes. Los planes deben estar precedidos de un conocimiento plural y exhaustivo del estado de los paisajes, la importancia e impacto de los procesos socioeconómicos en las escalas locales que les afecten, teniendo en cuenta sus debilidades, amenazas y fortalezas. Hay que individualizar las acciones que resuelvan situaciones específicas y buscar sistemas de seguimiento cuantitativos y cualitativos que expresen en todas sus dimensiones la evolución de los paisajes. No existe, ni es deseable que así sea, una metodología rígida de planes de gestión. La enorme variedad de escala y consideración de los paisajes culturales obliga más bien a hablar de modelos de gestión en los que caso a caso hay que aplicar la imaginación para establecer las estrategias que mantengan los valores de estos paisajes. En todo caso, uno de los cometidos básicos y previos en los modelos de gestión será determinar en qué componentes del paisaje y en cuáles de sus atributos residen sus valores. Esto ayudará a diferenciar lo que debe ser protegido y conservado de lo que no. En relación con lo anterior, como parte del plan o paso previo a la determinación de estrategias de coordinación, debería contarse con a. El acuerdo sobre el proceso y la planificación del trabajo. B. La comprensión del paisaje, especialmente de sus valores patrimoniales. C. El análisis de la situación interna, fortalezas, debilidades y del entorno, oportunidades, amenazas, para la determinación de objetivos compartidos sobre el futuro del paisaje cultural a medio y largo plazo. D. Un sistema de seguimiento basado en indicadores de carácter cuantitativo y cualitativo que permitan confirmar el mantenimiento de los valores del paisaje. Y E. Las situaciones en las que sea necesaria una renovación o revisión de las estrategias y del propio plan. Hay que tener presente que el contenido de las actuaciones previstas en el plan de gestión no solo han de ser legales y normativas, sino también y sobre todo éticas.
Esto es especialmente relevante para la elaboración de documentos en los que la participación, el consenso, la interdisciplinariedad y la coordinación entre todos los agentes involucrados, políticos, técnicos y sociales, aseguren la continuidad de los valores de los paisajes y su desarrollo sostenible. Existe más coincidencia entre los aspectos que el plan de manejo debe fomentar que en el diseño de programas de acción específicos. Existe además el riesgo de que el reconocimiento institucional de los paisajes culturales, especialmente de los aceptados en la lista del Patrimonio Mundial, experimenten un incremento de visitantes por encima de su capacidad de acogida. El éxito en el incremento de turistas puede ir paralelo al de la erosión de los valores patrimoniales de los territorios y, en consecuencia, a la pérdida de autenticidad de sus paisajes y de la identidad de sus habitantes. No obstante, los planes de gestión deben facilitar la accesibilidad, disfrute y comprensión de colectivos específicos, escolares, personas con discapacidades, investigadores, etc. El plan de gestión ha de ser flexible, no lineal, con objetivos abiertos y concebido como una continuación de las prácticas tradicionales, aunque también se consideren aceptables prácticas nuevas con el fin de proteger y mantener los valores materiales e inmateriales frente a los procesos de distinto signo que los pueden afectar. En aquellos paisajes culturales con problemas de regresión demográfica, muy habituales, dado que se tiende a valorar más la autenticidad de los territorios cuyo estancamiento y pérdida de pulso económico ha ejercido un efecto refractario a los cambios impuestos por la globalización, es necesario, como primer objetivo, asegurar el mantenimiento demográfico, precisamente aquel que esta población no solo ayudó a conservar los valores, sino que los conoce y entiende. Estos paisajes son, por lo tanto, percibidos por ellos desde una perspectiva interna y única. Aunque visualmente no siempre tenga trascendencia, la pérdida de los habitantes tradicionales es el impacto más potente en sus valores. Los planes de gestión deben apuntar a cuáles son los límites permisibles en la evolución de los paisajes culturales, aquellos que no deben ser rebasados para no alterar sus valores. Entre estos valores deben ser particularmente atendidos aquellos que atañan a la belleza y a la armonía, debiendo ser especialmente precavidos con aquellas intervenciones que puedan mermar su contemplación y disfrute. Es necesario identificar los riesgos presentes y potenciales que puedan suponer una merma del valor. Especialmente hay que atajar los problemas derivados, entre otras, de las siguientes políticas: grandes infraestructuras, masificación turística, banalización comercial del bien patrimonial, etc. A partir de esto se deben definir las estrategias y medios de vigilancia preventiva, seguimiento, control y corrección de los diferentes agentes y actuaciones que los puedan ocasionar. Por último, respecto a la inclusión de la candidatura al Retiro El Prado en la lista indicativa del Patrimonio Mundial. Como resultado de los debates, se ha planteado el interés respecto a esta candidatura, que posee sus ideas fuerza en ser una pieza conformada por la corona española como espacio de esparcimiento y cultura, y que con el paso de los siglos se ha transformado en un contexto de instituciones artísticas y científicas que expresan el paso de una sociedad en la que el patrimonio posee un carácter elitista y privado a otro relacionado con la democratización de la cultura. Se ven con complacencia los trabajos que han conducido a la inclusión del Retiro El Prado en la lista indicativa española y se invita a perfeccionar la identificación de valores y la puesta en marcha de un plan de gestión participado y adecuado para mantener el carácter de estos. Bien, hasta aquí llega el primer intento de incorporar las aportaciones que se han efectuado estos días. Y pasamos, por lo tanto, al debate general, para si queréis que se incluya algo, que se elimine algo, que se matice algo. Vicente, por favor, ¿te podrías levantar y mirar a la cámara? Y luego el micrófono, sí. Buenos días a todos. El otro día que intervine no dije quién era, pero ahora voy a decirlo por si alguien no me conoce. Soy Vicente Poveda, arquitecto municipal del Real Sitio de San Fernando de Henares, miembro de ICOMOS y también del Comité Internacional de Itinerarios Culturales. Hecho esta pequeña intervención, vuelvo a insistir en lo que dije en la primera intervención del primer día, que quise que fuera la primera
porque era la única que nadie en principio ha dicho sobre el tema de la accesibilidad universal y para todos. Todo lo que estamos hablando es para disfrute de las personas, tanto de una manera física como espiritual, a través de los sentidos, los olores, el tacto, la vista, el pasear, pero hay gente que no puede. Entonces, que figure alguna palabra, algo que diga que la accesibilidad es para todos en algún punto, para que no, es que estoy hablando de accesibilidad, de acceso de las personas, no otro tipo de accesibilidad. Igual cuando el otro día hablábamos de patrimonialización, depende si estamos hablando en un plan urbanístico o en un plan medioambiental, no es exactamente lo mismo. Sencillamente son tres palabras, accesibilidad universal para todos. La universal se puede quitar y la dejamos accesibilidad para todos. En algún punto, o como glosario o como nota de que se pueda o se deba de tratar de realizar este tipo de actividades, pues es bueno para todos. Gracias. ¿Te parece que la alusión que incluimos, porque lo habías comentado aquel día, es suficiente? ¿Quieres reforzarla un poco más? Bueno. Buenos días para todos, soy Juan Luis Izaza Londoño, soy el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia. 3 comentarios brevísimos, o 4. El primero, felicitar, me parece que es un texto, a pesar de todo lo que tú has dicho inicialmente, es un texto rico en contenido, bastante coherente y me parece que recoge buena parte de las discusiones y los comentarios que hemos hecho a lo largo de estos 5 días. Hago 3 acotaciones brevísimas. 1, me parece que el tema de la minería podría estar puesto explícitamente dentro de esos grandes riesgos. Cada día más nos estamos enfrentando a esos procesos de minería extensiva e industrializada a gran escala en estos territorios. Un segundo comentario, y lo hago con dudas, si necesariamente tenemos que hacer referencia a la belleza. Pienso yo, no necesariamente ahora, pero para el día de mañana, a la vuelta de un cierto tiempo, puede haber paisajes culturales que sean lo suficientemente fuertes, lo suficientemente interesantes, lo suficientemente paradigmáticos y que no necesariamente sean bellos. Y el tercer comentario que lo hemos hecho, sobre todo los latinoamericanos aquí presentes, hombre, no perder de vista, y creo que eso le da mucha fuerza a la nominación de el sitio de retiro y el Salón del Prado, su proyección internacional e incluso su carácter modélico en muchos otros lugares, incluso allende de los mares. Gracias. Bien, respecto a la belleza, obviamente teníamos que incluirla porque ha sido citada en más de una ocasión. Y es verdad que no es el requisito exclusivo, pero sí es un valor más de los paisajes. Es decir, que puede haber un paisaje, obviamente, que no sea bello, pero que tenga un valor potentísimo. Pero si los paisajes son... Y además sabemos que la belleza es un valor que también evoluciona y se transforma, y hoy encontramos poéticas a las chimeneas, ¿no? Así que yo creo que no está de más mantenerlo en esa idea de valor añadido, que además también se va transformando con el tiempo. Por lo demás, muy de acuerdo en todo lo que has señalado.
que quería decir que no he oído recogida mi preocupación de modelo, precisamente, que puede tener esta declaración cuando se incluya las actuaciones de la arquitectura contemporánea, que precisamente puede ser un modelo, realmente el patrimonio mundial lo es, de la destrucción que hizo Moneo del claustro de los Jerónimos. A mí me preocupa muchísimo y hemos luchado todos para que no se produjera. Y una cosa que eso esté producido, pero si se amplía también la declaración al edificio CaixaForum o a la actuación de la ampliación del Reina Sofía o a la posibilidad de que mientras se lleva a cabo la candidatura se haga otro nuevo museo de ambas, me parece que se dice, tal y como hemos visto reflejado en la prensa, pues esto puede ser un modelo no de la preservación del patrimonio, que es lo heredado, sino de la aceptación y de el incluir la arquitectura contemporánea dentro de los conjuntos históricos como algo excepcionalmente fabuloso. Eso no lo he visto reflejado. Voy a explicar un poquito también algunas de estas cuestiones. Nosotros entendemos que este documento, en la medida de lo posible, debe circular, debe ser conocido, y no queríamos que interfiriera demasiado aspectos muy generales de los paisajes culturales con algo que es muy específico de la candidatura de Madrid, que se está desarrollando ahora y que incluso a lo mejor puede perjudicarle, ¿no? Yo creo que sería muy conveniente recoger todas esas indicaciones, pero a lo mejor podría ser otro documento aparte, ¿no? Y que fueran sugerencias a las personas que van a establecer o van a desarrollar el plan de gestión, bueno, el dossier en general de esta candidatura, y que la tuvieran en cuenta, de manera que pudiéramos ahí, si queréis, explayarnos más, sin tener como consecuencia pues que vaya en un documento que se centra más en los paisajes culturales. Yo hago esa propuesta. Me refiero a que sea la identificación exacta de qué es lo que se declara, no una cosa, los elementos que sean patrimoniales, claro. Eso es súper necesario. Pero que no nos hemos metido a valorar la propia... No hablo de la candidatura, sino en un paisaje. Sí, creo que es muy pertinente lo que tú dices, pues pero que creo que es más interesante que se lo digamos a ellos, ¿no? Como preocupación de conocer bien todo lo que le ha señalado, que es más útil en ese camino, y esto que quede más, pues como un reconocimiento además a que hemos estado aquí, que estaban iniciándose y que creemos que lo van a hacer estupendamente, y al mismo tiempo hacemos las sugerencias por otro lado. ¿Te parece? También se invita en el documento a perfeccionar el expediente, o sea que en esos momentos de trabajo se pueden incorporar estas apreciaciones que se pueden señalar desde aquí. De hecho, pero no en este punto. Sí, está. Sí. Bueno, yo tenía el micrófono, pero no me importa cederlo. Yo tengo entonces recogido a Rosana, a Nacho, a hay que apuntarlos. Lo puedes apuntar? Io faccio una premessa in italiano, spero che mi capiate. Sono d'accordo con Begoña e propongo di inserire nel documento individuare le azioni per conseguire gli obiettivi fissati e verificarne il conseguimento tramite il monitoraggio sistematico dei risultati nel tempo, investigare gli impatti degli inserimenti dell'architettura moderna. In English, define course of action for the attainment of intended objectives and verify achievements through long-term screening of results, investigate the impact of insertions of modern architecture. Muchas gracias, Rosana. ¿Me podrías pasar el texto porque no he tenido la rapidez para copiarlo? No, en italiano mismo, porque lo estoy pasando al español y luego ya es desde Valutare hasta aquí. Hasta aquí, vale, ahora lo cojo. Déjamelo, luego te lo devuelvo. Desde Valutare. Vamos a ver. ¿Quién iba ahora? Ángela. También quiere María Rosa decir algo. Bien, Ángela.
Vale, contemporáneo. Vale, Contemporáneo, vale. ok. Bueno, apunta Moderna María. y contemporánea. Bien, apunta María Rosa también. Moderna y contemporánea. Y Ángela, ¿decías que iba ahora? Ángela, por favor. Rosario, Rocío, María Chiara. Sí, ¿sí? ¿Ya? Gracias. Ah, bien, perfecto, gracias. Tengo que mirar para allá. No puedo. Bueno, perdón. Traten de reconocerme de espalda. Sin otro. En fin. Bueno, para sintetizar un poco lo que hemos planteado en varias ocasiones, yo por lo menos lo he planteado y otros compañeros más, el tema de los problemas que se encuentran en los paisajes, o sea, tratando de evitar esa imagen idílica de los paisajes culturales que se muestra muy a menudo en lo que se ha escrito, en las fotos sobre todo. Víctor hablaba de esas fotos espectaculares que esconden realmente la realidad humana de los paisajes o de las ciudades o de cualquier sitio patrimonial donde vivan personas. Y quería puntualizar así, creo que una forma muy sintética, que lo decía ayer en una conversación entre Víctor y yo, llegamos a esa conclusión, que la gestión tiene que proteger los valores, pero tiene que gestionarlo todo, no solo los valores, sino también los problemas, sobre todo en los casos, sobre todo en los casos donde viven poblaciones y donde hay miseria, pobreza, como es el caso de muchos paisajes culturales. Ahora viene Rosario. ¿Rosario? ¿Alicia la apuntaste? ¿Apuntaste a Alicia? No. ¿Qué Rosario? Rosario, por favor. Que no te había visto. ¿Apuntaste a Alicia? No, Alicia. No, es la otra Alicia. La otra Alicia. Es María Isabel. Pero habían dicho también Rosario. Rocío. ¿No? ¿Rocío la cogiste? ¿Hasta tu teléfono? Sí, Rocío, sí. ¿Nacho? ¿Y Nacho? Pues Nacho. A ver, ¿ya? Y María Clara también. Sorry. No, excuse me, I have had not the time yesterday evening during the discussion about the Buen Retiro Park. And so I just want to add something, that the historical value of the site has been explained during the visit, and also by Consuelo Martinez, who is not probably at the moment in the room. But the exceptional interest and the beauty of the place is in front of us, and I don't think that it is a matter of discussion. And I agree completely with the idea of beauty, which has been expressed more times during the conference. The Retiro is formed by an incredible variety of landscapes and gardens, buildings, monuments, fountains of exceptional beauty and historic and botanical interest, where the water plays an important role. But its strongest meaning is set in one sense of unicity and complexity at the same time, connected to the history of Madrid and Spain, but mostly in the feeling that people has of it. The Retiro is, I don't know if it is the right translation, è un luogo da considerare olisticamente, so I have translated it is an holistic place, è un tutt'uno, diciamo noi in italiano, un insieme. It has to be considered as one ensemble. From the point of view of restoration, I agree with Consuelo Martinez
that it needs a large restoration in many aspects to revitalize some parts, to enhance the meaning of some others, to develop some landscape in a better direction, to give back to some others, to pertinent aspect to vegetation, and of many other technical aspects. It is not a problem of identity, because the identity of this place is really very strong, but often in many parks it's a problem of identity, not in this case, because identity here is really strong. The landscape of the Retiro is visible, but there are many landscapes in the Retiro which are not more visible. The lack of some parts because of distraction, or simply because the history is past, is not to be considered a real lack, because a good restoration process means to make visible the invisible through a knowledge process. So we can speak about invisible landscapes, not only città invisibili, as Italo Calvino has written. Thank you. It is a consideration. I mean, I had not time yesterday. Thank you. Yo creo que, sí, aparte de que nos hace por escrito, como tiene que ver con el Retiro y relacionándolo con la intervención de Begoña, quizás podría integrarse en el mismo documento, ¿no? Establecer en esas sugerencias que a partir de este encuentro se hagan a los responsables de la candidatura, podrían establecerse, podríais ocuparos incluso vosotras dos, ¿no?, de recoger las ideas que tenéis y otras que puedan salir a lo largo de la mañana y aportarlas directamente al grupo de trabajo que esté haciendo el dossier y que creo que es a quien le es más interesante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Quién es el siguiente? Rocío. Sí, gracias. Quería plantear dos aspectos generales y una cuestión más particular referida a la candidatura del Retiro. Con respecto a lo primero, los aspectos generales, la accesibilidad. La accesibilidad, como ha dicho Vicente, es básica porque si los paisajes son miradas, hay que habilitar las formas de mirarlo. Pero claro, esa accesibilidad, cuando está hablando Vicente de accesibilidad, está hablando de paisajes urbanos. ¿Cómo se habilita esa accesibilidad en un paisaje rural cuando los valores están la mayor parte de las veces en terrenos privados? Y a lo mejor en el tema, por ejemplo, en la dehesa, ni siquiera uno puede entrar porque puede haber toros bravos. En fin, que yo creo que el tema de la accesibilidad en un modelo de gestión hay que definir desde dónde mirar al paisaje también. Es una cuestión que se me suscitaba, ¿no? No podemos entrar como un elefante en una cacharrería en todos los paisajes porque todos no son iguales, sobre todo no donde la propiedad privada tiene un peso considerable. Un segundo aspecto que me parece de interés, que lo ha suscitado Juan Luis, él se refería a la minería y yo lo traslado también a las agriculturas industrializadas, al modelo globalizado. Los paisajes no admiten, los paisajes culturales, los paisajes que tienen valores, no admiten la lógica de un mercado globalizado, no admite la minería, pero tampoco admite llenarlos de invernaderos. Por más que tenga demanda los invernaderos, se pueden poner en otro sitio, pero no necesariamente en un paisaje patrimonial. Y una tercera cuestión, y esta ya más relacionada con el Retiro, si me permitís a mí, el Retiro, en primer lugar, creo que, que es mejor no plantearlo como una isla. El Retiro no es una isla, el Retiro se adosa a la ciudad medieval, ayer nos lo contó muy bien Chola, ¿no?, cómo se ha ido, se adosa, y después hay otras piezas que se adosan a él. Una isla no es, pero además de no ser una isla, internamente, donde además de los otros muchos valores que aquí se han planteado, es la pieza que se pretende postular como paisaje cultural de UNESCO, es un paisaje diseñado, construido en lo arquitectónico y construido en lo biológico, en el jardín, doblemente construido. Es un paisaje también evolutivo, ha sido construido en distintos momentos. Y además es un paisaje asociativo porque en esas construcciones
denota el planteamiento, la forma de ver el mundo de una sociedad, el planteamiento barroco, el planteamiento después ilustrado. Esas construcciones, todos los paisajes son construidos y son evolutivos, van añadiéndosele capas, pero mantienen una coherencia, mantienen una legibilidad, tienen un valor de conjunto. Y ahí está el valor, pero también está el riesgo, porque como tienen un valor de conjunto, son mucho más vulnerables a que llegue un arquitecto de autor y con su individualidad, digamos, rompa la armonía compositiva. Yo no renunciaría a decir, aquí se ha dicho que los paisajes tienen luces, muchas luces los paisajes patrimoniales, pero viven gente, han sido construidos y todos que tenemos una herencia, tenemos herencia. Aspectos positivos de la herencia, pero también tenemos aspectos negativos. Yo creo que no hay que esconderlos porque están ahí, sino que hay que enfatizarlos. Los paisajes son un libro abierto y nos enseñan nuestros aciertos y nuestros errores. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Como en otros casos, bueno, las dos primeras apreciaciones me parecen muy pertinentes y en lo relacionado con el retiro se lo pasas a Begoña y a María Chiara para que se incorpore esas sugerencias específicas sobre el dossier. Tiene la palabra ahora María Rosa. Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien de lo que iba a decir, pero pensando en lo que se ha dicho hasta ahora, no sé si se oye bien, porque aquí a veces no se oye bien. Por ejemplo, a Rocío se la entendía bastante mal, por lo menos yo no te entendía con absoluta nitidez. Quería decir que, bueno, lo que hay que hacer es prevenir, desde mi punto de vista, a las autoridades responsables desde ahora, de que no existan injerencias negativas o destructivas que puedan deformar el paisaje actual de la arquitectura futura, de arquitecturas futuras que puedan deformar el estado del paisaje que se propone a partir del momento en que se haga la candidatura, se presente. Pero no por capricho, sino porque es que Pedro de Manuel lo repite siempre y tiene mucha razón. En las directrices se dice que los bienes se deben mantener en el estado en el que se encontraban cuando se produjo la Declaración de Patrimonio Mundial. De ahí que tengamos en España muchos problemas, como los tendrán todos en sus países, por ejemplo, con el Camino de Santiago, porque siempre están haciendo obras públicas, etcétera, ¿no? Y esto es algo en lo que como España incide, pero no porque se nos ocurra a nosotros, ni porque nos guste, sino porque es que lo dicen las directrices de Patrimonio Mundial. Eso por una parte. Y por otra, pues a propósito de lo que estamos comentando en términos generales, a mí me parece que lo más valioso del retiro, aparte de los muchos valores que históricamente nos estuvo contando, llenos de simbolismo y de trascendencia universal, porque lo que ocurrió en el retiro no es que ocurriera en Madrid, es que esto no es una candidatura de Madrid, aunque ahora sea el Ayuntamiento de Madrid el que la presenta, es una candidatura que tuvo mucha trascendencia para España, lo dije el primer día, y para todos los territorios que en aquel momento formaban parte de la corona española. No estamos hablando de una cosa baladí que pasó en un lugar determinado y allí se centró y se terminó. No, ese valor yo creo que hay que destacarlo mucho y que hay que destacar también que ha mantenido una unidad conceptual. Yo siempre hablo, a mí no me gusta hablar del Retiro y el Prado, aunque en principio se llame la candidatura. Me gusta hablar del recinto histórico del Real Sitio del Buen Retiro, que es lo que realmente se está proponiendo, con todo lo que incluye, que es el parque, el barrio y los museos, el botánico, etcétera, ¿no? Y lo que es importante es que, a pesar de que, como muy bien señalaba ayer Nacho, que tenemos que tener cuidado en no hacer una presentación de una serie de acontecimientos, de episodios históricos que van sucediendo, sino del valor de conjunto. Pues lo curioso es que ha mantenido un valor de conjunto, que se ha resistido y se ha adaptado a las necesidades y a los avatares de la historia y del tiempo. Es decir, ha habido un momento en el que podía haber desaparecido porque ya los franceses, las tropas de Napoleón, habían destruido el palacio y gran parte del parque. Pero, sin embargo, el espíritu y el cariño y la dedicación y el símbolo y el significado que tenía este recinto histórico hizo que tanto los poderes públicos, es decir, los monarcas y poderes públicos, como los propios ciudadanos amantes de su territorio, volvieran otra vez a querer que el retiro, no solamente en la época después de los ejércitos napoleónicos, sino posteriormente, siempre ha habido una voluntad de que el retiro siguiera siendo
es muy fácil decir un pulmón, pero mucho más que un pulmón, es un espacio muy amado, muy querido, muy transitado, muy propio. Y el resto también, como son los museos, etc. No me voy a extender más, pero no sé si he conseguido transmitirles a ustedes que para mí, siendo importantísimo lo que da lugar al retiro y los episodios históricos que se suceden, lo más importante de todo es que hay una unidad de conjunto, en que en un ánimo espiritual, en un ánimo volutivo, que quiere que se conserve el retiro y que sigue considerando que forma parte de una unidad de conjunto, de una unidad conceptual. Nada más, gracias. Muchas gracias. También creo que esto se puede añadir al capítulo de sugerencias que se desarrollen específicamente sobre el retiro. Bueno, ahora tiene la palabra Alicia. Sí, también, sí, está. Sí. Sí, perdona, a lo mejor hemos alterado un poquito el orden, pero ha sido un momento en que habéis levantado todos la mano y nos resultaba muy difícil establecer el orden preciso. Entonces, María Isabel también. Vale. Buenos días. En el fondo voy a repetir algunas ideas, no que ya se han dicho, pero que en algún caso creo que es importante. Retomo lo último que ha dicho María Rosa, que habéis pensado, Víctor, dejarlo solamente para la parte, digamos, de lo que sería el dossier, pero me parece que como amenaza hay que incluir en el apartado de gestión el tema de la legislación. Las legislaciones al final son importantes, lógicamente, porque son las que protegen o pueden proteger el bien o son amenazas en el momento que lo pueden desproteger. Esto sirve para todo el mundo, pero actualmente en España tenemos una presión legislativa muy importante. En el Congreso de los Diputados está ahora mismo la Ley de Patrimonio Inmaterial, que afecta de manera importante a lo que van a ser los paisajes culturales, y en la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de desarrollo de la candidatura que de alguna manera estamos trabajando, la ley ha sido, como lo contaba ayer Cristóbal, recurrida en el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid ha sacado esta semana su propuesta y volvemos al pasado. O sea, la propuesta no tiene en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, reelabora artículos que no se habían recurrido, y les informo, por si no han tenido acceso al texto, que algunos de los artículos hablan de segregación de jardines históricos. Quiere decir que creo que afecta muy directamente a lo que estamos trabajando. O sea, que el apartado de legislación hay que incluir la parte de gestión como algo muy importante. Ese sería el punto fundamental. Y luego no recuerdo muy bien, Víctor, cuando has leído tus conclusiones, que me han parecido fantásticas, con lo que te hemos escrito, que has llegado a ese texto, me parece brillante. Cuando te has referido al expediente, en concreto a la candidatura, ¿cómo la has llamado? Porque creo que cómo llamar a la cosa es importante, ¿no? Las palabras. Entonces, María Rosa decía ahora el Buen Retiro, en algún momento se ha dicho Salón del Prado, pero creo que las dos cosas dejan una parte fuera. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en cómo llamarlo y que por lo menos en el documento vaya escrito de la manera que se acuerde o que al ayuntamiento en este caso le interese o cómo se vaya. Ayer en nuestra reunión proponíamos Parque del Retiro y Paseo del Prado, pero bueno, también es una cosa en proceso, ¿no? En construcción. Así que nada más. Gracias. Bueno, le voy a pasar. Que yo lo que digo es recinto histórico del Real Sitio del Buen Retiro, que eso engloba todo, el Prado, el barrio y esto. Recinto histórico del Real Sitio del Buen Retiro. Real Sitio del Buen Retiro. Y no hace falta citar el Prado, porque ya está incluido. Es que es todo. Por eso. Hace la marca. El Prado está incluido en el antiguo recinto histórico del Real Sitio del Buen Perfecto. Retiro. Alicia, pues entonces, si te parece, ya con este... Claro, ya le hemos puesto el... respecto, se denomina entonces la última parte respecto a la inclusión de la candidatura recinto histórico del Real Sitio del Buen Retiro, y ya con esto engloba el Prado y todos el resto de los espacios que visitamos ayer. Bien. Y otra cuestión, Alicia. Pero es que no estoy de acuerdo. Bueno. Y el ayuntamiento tampoco, bueno, entonces, está diciendo Javier. Quiere decir que hay que estudiar ese nombre, es importante. Bien, entonces, si os parece, como solución intermedia, utilizaremos la que haya sido incluida en la lista indicativa del Patrimonio Mundial. Y luego, escuchadme, por favor, estáis como mis alumnos ya. Echadme cuentas, que es lo que yo tengo que decir en Sevilla, echadme cuentas.
que si os parece como solución intermedia ahora, digamos la más oficial es la que está en la lista indicativa, pero los que vais a hacer sugerencias, que insisto, Begoña y María Chiara las recojan para darles cuerpo, entre ellas puede estar precisamente la de matizar el nombre o lo que sea, y yo creo que es ahí donde tiene que ser recogido, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos a... Ahora viene Nacho. Nacho. Y después María Isabel. Bueno, Ignacio Gómez Arriola, de México. Dos ideas y un comentario. Creo que sería importante y significativo que en el apartado de planes de manejo se incluyera que deben de ser tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. O sea, creo que sí es importante ponerlo muy específico porque a veces se pierde y se olvida. O sea, si la gente no vive de lo que está produciendo, se va a ir a otro lado o va a hacer otra cosa. O sea, mejoramiento de calidad de vida, lo cual implica que no necesariamente hay calidad de vida y que debe de haber. Y también esto relacionado como el factor que desencadena precisamente la sostenibilidad. O sea, esta sería una sugerencia. La otra, que no se comentó, pero creo prudente incluirla, es que los paisajes culturales deben ser espacios para la paz. O sea, esta es una idea conceptual importante porque hemos platicado en algunos casos en que en algunos paisajes culturales ya se están viendo afectados por temas que no son específicamente de la paz. O sea, conflictos sociales, una serie de problemas, diríamos en nuestro país, el narco, posiblemente en Colombia igual sea el caso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que promover el plan de manejo? ¿Qué es lo que tiene que buscar una candidatura de patrimonio mundial en este sentido? Es que sea un espacio para la paz. No lo comentamos, pero creo que es prudente introducir el concepto porque en la carta puede quedar y le puede dar un peso interesante también. Y bueno, ya para una cosa ya muy menor, sería, no sé si en el contexto del documento sea necesario introducir referencias puntuales a autores. O sea, creo que es un documento de carácter mucho más amplio que no necesariamente tiene que referirse a autores puntuales, claro, sino que más bien a conceptos. Entonces, por ahí hay y no estoy en contra de que se mencione, sino que creo que como documento le quita un poco de valor o tendríamos que meter más, o sea, una u otra. Yo creo que es más fácil referirse al concepto que al autor. Sí, bueno, en el caso, bueno, estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que planteas, Nacho. En relación con el autor, el único que se cita, que es Lynch, ya tiene más de 50 años, su obra ya es monumento, como diría María Chiara. Es verdad que es una metodología tan utilizada, tan universalmente, porque realmente fijaos que tiene ya años la metodología de Lynch y seguimos encontrándola todos los días, ¿no? Tuvo una extraordinaria potencia y ha calado, y su terminología de hitos, landmark, sigue siendo algo de habitual. Pero bueno, no solo lo geográfico, sino yo creo en general. Pero bueno, yo si lo veis bien, podemos evitar la alusión a Lynch y se dejan los conceptos y ya está, no hay ningún problema. Pero vamos, quería justificar la inclusión, porque yo también tiendo a huir, como en todas las cartas, de la cita de autores. Pero en este caso es que era tan preciso, ¿no? Y ya tiene tanta trayectoria, pero me parece bien la sugerencia. Ahora María Isabel. María Isabel y luego Ángela. Vale. María Isabel, por favor. Me voy a poner aquí para no darle la espalda a José. María Isabel Sardón de ICOMOS España, y me voy a permitir dos cositas, una desde España y otra cruzando a Latinoamérica. En el tema de metodología, en debilidades y problemática, yo sugería la palabra también problemática, me gustaría que se hiciera un refuerzo del análisis social y económico referente a las actividades básicas, a las actividades tradicionales que mantiene la población y que muchas veces están detrás de la declaración. En el momento de la declaración, normalmente los sitios históricos fluyen hacia sitios turísticos y la actividad tradicional pierde tal valor que la abandonan. Y entonces pasan de una actividad extractiva o de una actividad artesanal o de una actividad productiva a ser empleados, ¿no? A servicios, y además no hay una protección de quien
pone el capital de esos servicios, con lo cual, y mi análisis no viene del paisaje cultural, sino de mi tesis de ciudades históricas. Yo encontraba que la protección a la población estable y tradicional era nula, totalmente, ¿no? Y estoy hablando de una ciudad que más analicé como fue Toledo. Me encontré a los artesanos, ¿no?, de espadas toledanas, viviendo totalmente fuera del circuito turístico, porque la actividad ha sido reemplazada pues, por objetos chinos, en fin, de bajo nivel. Entonces, creo que eso tendría que estar, por lo menos mencionado por ICOMOS, y por un documento que la UNESCO va a apoyar, porque si no, ¿quién va a apoyar esa actividad social y económica? Y en eso apoyo totalmente lo que ha dicho Ignacio sobre sitios para la paz, es que la paz también es la de lograr un equilibrio social entre la población tradicional, entre la población nativa del lugar. Hay otros tipos de guerra que no son solo las bombas, sino que el tema económico es un tipo de violencia también sobre esa población, ¿no? Entonces, creo que en la metodología de trabajo, el análisis demográfico, social, de actividades, de incluso una programación en un cierto tiempo de esas actividades, de cómo apoyar desde el punto de vista de los gobiernos la actividad tradicional que estuvo en la declaración, que ha sido la causante de esas ciudades, de esos lugares y todo, debería ser importantísima. Y aquí cruzo al otro lado del mundo, en la parte de plan de gestión, tenías un punto que se refería a identificación de riesgos posibles. Y estoy pensando en Latinoamérica porque en Latinoamérica es menos protegida la situación. Estoy pensando en el turismo masivo y nuevamente en las actividades tradicionales, ¿no? Debería haber una declaración de este documento que tratara de algún modo controlar ese turismo masivo o controlar los actores que están detrás de ese turismo masivo. Estoy pensando en sitios que todavía no están declarados paisajes culturales, pero están comenzando su trayectoria, como es el Valle del Colca en la Sierra de Arequipa, o toda la cuenca, el Valle Sagrado cercano a Machu Picchu, ¿no?, que en este momento, debido al turismo masivo que está sufriendo y a la falta de control, esto es un negocio de una compañía transnacional inglesa, carísima, ¿no?, en la cual pues no hay ni siquiera el tren normal de la población de Quillabamba, que son campesinos, que siembran, que viven, es decir, estoy hablando de uno de los sitios del mundo, ¿no?, como es Machu Picchu, y pienso en lo que puede pasar luego con el Valle del Colca y puede pasar aquí también en ciertas rutas. Creo que el tema de la actividad es muy importante que lo remarquemos. No tengo no soy tan ilusa de pensar que los gobiernos van a hacer caso, pero creo que este documento desde la UNESCO debería ser el apoyo de los habitantes, debería reflejar ese apoyo a los habitantes, porque en el momento en que esto sea declarado cualquiera de estos sitios, esto va a atender a esa masificación turística y a 4 monopolios que al final pues manejan el mundo, ¿no? Y la razón de la declaración se va a perder totalmente, o van a pasar a ser empleados o al servicio de esto, ¿vale? Ese era. Muchas gracias. Queda recogido, por supuesto. Ángela, por favor. Sí, bueno, dos cosas un poco diferentes. Primero, sobre lo del Lynch, yo fui la culpable y realmente lo hice no tanto por promover, que no necesita promoción al Lynch, sino para tratar de demostrar que el concepto de paisaje histórico urbano y el Memorando de Viena, por supuesto, que fue lo peor, se basaba en tratar de descubrir una cosa que estaba descubierta. O sea, para mí, por supuesto, yo respeto extraordinariamente todo lo que hicieron Lynch, Gordon Collins y otros más, y yo creo que lo que podría sustituirse no por la mención de Lynch, sino por la idea de tener en cuenta el pensamiento anterior y toda la sedimentación de métodos, conceptos, etcétera, y no
arrasar con ellos e inventar el paisaje histórico urbano que, como todos sabemos, cuando el memorándum de Viena fue para propiciar y darle un apoyo conceptual a la arquitectura de autor. Por lo tanto, sobre todo en Viena y después en otros casos. Entonces, que no, me parece que está un poco débil, que podría decir, porque no solamente dio lugar a malentendidos el paisaje histórico urbano, sino que incluso afectó nominaciones, que se equivocaron e hicieron nominaciones a Patrimonio Mundial de lugares tan importantes como Buenos Aires y resulta ser que desde el punto de vista de un supuesto paisaje histórico urbano, siendo una ciudad con un valor universal innegable. Bien, lo otro era sobre que me parece, perdón si no me di cuenta, que el tema de las migraciones no está recogido. Para mí, yo considero importantísimo, igual que la paz, el tema del paisaje y migración. Eso no se ha trabajado lo suficientemente y incluso se puso una vez en unas propuestas del Consejo Científico de ICOMOS, pero realmente no se ha trabajado con la debida profundidad ni cantidad de trabajo, y creo que es fundamental, desde todos los puntos de vista. Muy bien, me parecen muy pertinentes las dos cuestiones y se tendrán en cuenta. Bien, ahora José María García de Miguel, por favor. Buenos días, José María García de Miguel, soy catedrático de la Escuela de Minas, vicepresidente de ICOMOS. Yo quería enfatizar lo que ha dicho María Isabel anteriormente. Yo creo que es el problema fundamental que hay. Y en el fondo hay una filosofía, una concepción en cómo vamos a entender nuestra presencia en este mundo como seres humanos, si lo que pretendemos es trabajar de una manera mecánica durante la semana y visitar una especie de parque temático en que se ha convertido en un paisaje cultural y que está explotado efectivamente por unos multinacionales durante el fin de semana, en el cual pues cogeremos nuestro coche, nos desplazaremos al sitio, pagaremos nuestra entrada, dormiremos en un hotel, etcétera, y nos harán una presentación de todo aquello de una manera bastante artificial, ¿no? O lo que pretendemos es convivir con nuestro patrimonio natural y cultural como seres humanos, sintiéndonos en nuestras raíces y sintiéndonos en convivencia con nuestro paisaje, ¿no? Que nos ha formado y que nos ha constituido en nuestro temperamento cultural como hoy día somos. Yo creo que esta es la cuestión de fondo, ¿no? Y es preciso enfatizar que el elemento más delicado de los paisajes culturales son las comunidades, porque el desarrollo tecnológico y las formas de organización social de hoy día tienden a destruir estas formas tradicionales de preservar y que han dado origen a estos paisajes. Entonces es necesario enfatizar la protección de estas formas, porque normalmente no son rentables o se convierten en no rentables y entonces desaparecen o se transforman en un parque temático turístico, ¿no? Y lo único que quería es efectivamente enfatizar esta cuestión, que hay una cuestión filosófica de fondo de cómo nos entendemos en nuestra presencia. Sí, la verdad es que pones el dedo en la llaga, en el sentido de que por un lado animamos a los paisajes culturales a que nos digan qué valores tienen, cómo los mantienen, pero al meterlos en la lista Patrimonio Mundial los ponemos en la primera línea del escaparate de la globalización y del turismo cultural, con lo cual es a veces lo mejor que deberíamos decirles: no entren ustedes de ninguna manera en la lista del Patrimonio Mundial si quieren seguir manteniendo sus valores. Quizás esto para Madrid no es el sistema, pero para paisajes rurales, para paisajes mineros, para algunos de los paisajes que habéis dicho, es casi mejor dejarlos como están. Pero, en fin, esa es una discusión que sin duda es interesante, pero que es más bien relacionado con lo que es la lista, lo que significa la lista y su utilización en los últimos años, ¿no?, como un instrumento político y de mercado global. Pero, en fin, yo creo que eso ya trasciende lo que tenemos que hablar. Pero quería señalarlo porque, desde luego, José María ha puesto el dedo en la llaga. Rafa Mata tiene la palabra. Y luego ha pedido la palabra también ahora. ¿Quién ha pedido la palabra? María Chiara, me parece. María Chiara, creo que. Buenos días.
Rafael Mata, de la Universidad Autónoma de Madrid. No me voy a poner de pie porque tendríais que mirar con el cuello en alto, me voy a quedar sentado si me permitís. Bien, gracias por el documento, porque realmente es un esfuerzo de inteligencia y de integración que nos vincula a todos. Quizás este tratado, porque lo he seguido con atención, pero me preocupa en el tratamiento de los planes de gestión de paisajes culturales y de paisajes culturales de patrimonio mundial desde esta parte del charco, porque probablemente la experiencia latinoamericana, por lo que nos decía Juan Loís, en relación con el paisaje cafetero, el solape de figuras de planeamiento y de gestión que de hecho se producen en algunos paisajes culturales. Aquí hemos puesto el acento en que desde el momento que es paisaje cultural, y más aún paisaje cultural patrimonio mundial, tiene un plan de gestión. Pero al menos la experiencia en España y en otras zonas de Europa que conocemos es que cuando entras a gestionar ese bien ya hay otros planes. Yo creo que habría que decir de alguna manera que ese plan de gestión ligado a los valores del paisaje cultural debe, por una parte, coordinar y cooperar, en su caso, otras figuras de planeamiento que pueda haber y convertirse en el núcleo del modelo territorial que para ese espacio se plantea. Porque si no, las colisiones están aseguradas y desde el punto de vista de los que hacen planeamiento urbanístico o territorial convencional, es como una provocación. Es decir, que yo creo que había que plantear ese plan de gestión cooperando y coordinando lo bueno que pueda haber y haciendo un alegato a que el bien debe convertirse en el núcleo articulador del modelo territorial, para evitar cosas que ya nos han ocurrido. En el caso de Mallorca fue, bueno, hay casos hay muchos. Hay casos muchos, ¿no? Y probablemente yo, por la experiencia que habéis contado de América Latina, ahí casi el plan de gestión surge con el espacio cultural, lo he entendido así, y en muchos casos no hay una figura previa, pero por aquí las cosas son distintas, ¿no? Y a veces sacar solo un plan de gestión para el paisaje cultural como una provocación a los otros y es generar ya enfrentamientos, y lo que hay que buscar es la cooperación para la salvaguardia de los valores del bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy pertinente. ¿No? ¿Había alguna otra palabra ahora mismo? Hola, buenos días. Soy Rosa María Serrano, pertenezco a Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues un par de pequeños matices, si es que procede, y bueno, pues tal vez he echado algo de menos, algún órgano de control, seguimiento y vigilancia de todas estas denominaciones de patrimonio o patrimoniales referentes a los paisajes culturales, así como los procesos de restauración, conservación y, si fuera preciso, crear una figura sancionadora que no sé si realmente existe, ¿vale? Pero sí esa vigilancia y ese control cada X tiempo, según se establecieran en los planes de gestión o de esas directrices iniciales para esa conservación del paisaje. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si soy muy estricta, disculparme, ¿de acuerdo? No, de estricta nada, me parece muy interesante la aportación. No sé lo de sancionador, sí. No sé si a lo mejor el corrector es... Muy bien, correcto. ¿Corrector te gusta? Sí, me parece. Porque de alguna manera el corrector puede ser un disciplinado corrector y tiene un sentido más amplio. Vale, de la palabra, del término. Muy bien, muy amables. Gracias a ti. Bien, yo ahora mismo no tenemos ninguna palabra. Mabel y Javier. Vale, Javier. Bueno. Buenos días. Parece que nos hemos reunido aquí para hablar de paisajes culturales en el entorno del patrimonio mundial. Entonces, después de todas estas definiciones y profundizaciones que se han hecho sobre el concepto, parece que van con la intención de que cada vez haya más paisajes culturales que sean patrimonio mundial. En ese sentido, no sé si sería preciso en algún momento hablar de las ventajas que puede tener ser paisaje cultural patrimonio mundial, porque se ha hablado de los inconvenientes que puede haber, de las amenazas que eso puede significar, pero quizá no de las ventajas. Entonces, pues no sé si en algún momento
se puede plantear este tema porque puede servir para incitar a otros sitios, lo contrario de lo que tú decías, no incitarlos a que no se presenten a paisajes culturales de patrimonio mundial, sino al revés, incitarlos a que lo sean, porque eso supone ciertas ventajas, más allá de las obvias del turismo, ¿no? Que parece que, y precisamente para reforzar que además del turismo puede haber otras ventajas. Bien, me parece muy interesante, aunque yo lo complementaría con las responsabilidades y ventajas, porque hay más responsabilidades que ventajas cuando se entra en la lista. Esto no es, yo siempre digo, no es una banda de Miss que le pongan o de Mister que le pongan a alguien, sino sobre todo la responsabilidad en erigirse en modelo de referencia de gestión para otros que no están en la lista. Pero bueno, me parece también acertada tu idea de darle algo, esta visión positiva, ¿no? Porque si no parece que estamos siempre insistiendo en lo negativo. Y recordar que la mayor parte de las cuestiones son para la gestión de paisajes en general, ¿no? Por eso he ido haciendo alusiones específicas a la lista del patrimonio mundial cuando se referían a ella exclusivamente, pero en el resto son para todos los paisajes culturales. Bien, Mabel tenía y me parece que había pedido alguien más la palabra. Vale. Bueno, Mabel Contín, de Argentina. Yo quería darme acuerdo a algunos de los conceptos que se establecieron e incorporar algún otro comentario. Estoy de acuerdo que reforzar el concepto de belleza para nosotros resulta peligroso, porque el concepto de belleza es un paisaje cultural y no necesariamente todos los paisajes culturales son bellos. Entonces, si reforzamos la belleza como un valor, es como que los otros valores que pueden ser reconocidos pueden quedar disminuidos a la par. Eso me parece preocupante. El otro punto es el glosario y la definición conceptual que hemos visto en las discusiones, que son muy importantes. Y dentro o vinculado con el tema del glosario está la cuestión de los idiomas. Desde ese punto de vista, el español nos parece, dada la representatividad que tienen los paisajes culturales en América Latina y el Caribe, debería ser un instrumento de trabajo sustancial. A ver. Y después coincido plenamente con lo que comentó Ignacio y también María Isabel, que los destinatarios últimos de los beneficios de los paisajes culturales deberían ser las comunidades locales. Es todo, gracias. Bueno, si alguien estaba dormido, ya lo siento, pero esto lo ha despertado definitivamente. Bien, bueno, me parecen también muy oportunos tus comentarios, especialmente lo del glosario, y luego lo de la belleza. Yo creo que en los términos que decíamos antes, es un valor más, no hay que darle más importancia que otros, pero en algunos casos es un valor evidente y que no tenemos, porque claro, siempre las palabras belleza, ¿no? que llevan tanto la subjetividad, desde la academia nos produce cierto rechazo, ¿no? Porque nosotros queremos la seguridad de conceptos mucho más objetivables. Pero creo que en el caso de los paisajes no podemos también, por esta inseguridad que nos producen, no citarlos. Entonces yo creo que no darles un valor excepcional, no darles un valor excesivamente relevante, pero sí citarlos también como un valor más que puedan tener, ¿no? O sea, ponderando. Pues vamos a ello. Qué buena eres, qué buena amiga. Bueno, como estaba puesto aquí, que viste que tampoco es que se citara muchísimo, sino que en uno de los puntos, en el 21, decía, entre los valores del paisaje cultural deben ser particularmente entendidos aquellos que atañan a su belleza y armonía, debiendo ser especialmente precavidos con aquellas intervenciones que puedan mermar su contemplación y disfrute. Si os parece que particularmente lo puedo quitar, sin más, y puede quedar entre los valores del paisaje cultural deben ser atendidos aquellos que atañan a su belleza y armonía, debiendo ser especialmente precavidos con aquellas intervenciones que puedan mermar su contemplación y disfrute. Me dice que vaya un poco más despacio. Pero es que meter la belleza con la sostenibilidad me parece que son dos discursos tan
que han tenido tan poca conexión que tendríamos que explicarlo mucho o tendríamos que explicarlo más. Bueno, lo estudiamos, ¿no? De momento ya lo hemos ponderado un poquito, le hemos rebajado la importancia y pensad que esto está dentro de un marco muy amplio. Pero bueno, si queréis, luego le damos una vuelta más a todo esto. Que la vuelva a leer. Bien. Yo creo que Tali en ese contexto remite más a esa idea humboldtiana de belleza, de bondad ecológica y belleza estética, es decir, que lo bueno y lo bello. Es que yo creo que es una cuestión que en el glosario pudiera precisarse, porque no es una belleza que remite solo a la estética, sino a la legibilidad, a la coherencia, y terminas en sostenibilidad, que es un término, pero yo creo que como está dicho, no me suena mal. Bueno. Si le quitas particularmente, además, es lo que decía Venture Ferriolo, ¿no? Bueno, que nos volvemos neoplatonianos, ¿eh? Platón al poder. Lo bello es bueno. Bien, retomamos esto, por si os parece matizarlo un poco más. Pero bueno, ya veis que está un poquito rebajado. ¿Quién tenemos ahora? Tenía María Teresa, Rosana, María Isabel y María Isabel, y luego Rosana y May. Apoyando lo que ha dicho Rafael sobre el tema de las figuras urbanísticas de la ciudad, se me ha quedado en la identificación de riesgos, mencioné el tema del turismo masivo, y el otro gran riesgo es el del crecimiento urbano descontrolado o la recalificación del suelo, ¿no? Que eso me gustaría que lo pusiéramos, tal vez en España no hay, pero que también la hay, pero no tanto, pero en Latinoamérica, y estoy pensando en estos lugares que están a punto de presentarse allí en la zona de Arequipa, con el desarrollo que está viendo y el dinero que está viendo y todo lo demás, pues si no nos apuramos en la declaración, dentro de muy poco no quedará nada, se convertirán en unas increíbles urbanizaciones de alto standing. Es decir, todo el tema del crecimiento urbano descontrolado y recalificación de lugares podría darse en lo que ha sugerido Rafael. Es decir, una vez que un lugar firma como paisaje cultural, acepta que ese plan de gestión estará por debajo del plan general o del plan director, como se llama allí. Es que lo que dice Rafael, los arquitectos nos los encontramos todo el día. Al final, claro, hay un plan especial, pero es que también hay un PGO. ¿Cuál respeto? Entonces, ya que los gobiernos, cuando hacen la declaración, están muy por la labor de lograrla, podría incluirse un compromiso de que esa zona, esa área que van a declarar, en ese momento, la figura reina, la superior, pasa a ser el plan de gestión, porque es que si no, no salvaguardamos nada. El urbanismo va por encima y por encima de ello la política, porque el urbanismo es un instrumento de la política al final. Entonces creo que podría ser interesante forzar eso para protegerlo, nada más. Bien, planteas algo complejo con las legislaciones globales de los países, pero bueno, está muy clara la intención. Bien, ¿a quién tenemos? Rosana y Mike. Rosana. Mi devi aiutare a tradurlo in spagnolo. Victor, io più che vecchiaia propongo di parlare di stratificazione storica. Invece de? Vecchiaia, De antigüedad. Più che di vecchiaia, propongo di parlare di stratificazione storica. Sí, Rosana propone que en vez de la palabra antigüedad se utilice la de estratificación histórica. Bueno, creo que podemos aceptarlo sin. Muy bien. Gracias por la síntesis, además. Muy bien. Bueno, tiene la palabra May. Bueno, Carmen Pérez, al final. Buenos días. Yo me he incorporado tarde, pero quería comentar una cuestión. Estamos hablando de paisajes y nos estamos olvidando un poco de los paisajes rurales, de todo ese paisaje que en nuestro país y en muchos países también iberoamericanos está desapareciendo por la globalización. Hay zonas de la huerta que, como ya no son rentables,
con todo un valor patrimonial importante, como son las acequias árabes, las acequias romanas, los azudes y demás, están prácticamente desapareciendo bajo la presión de las grandes ciudades y demás. Están los paisajes que por esa globalización, como son los naranjos y demás, bueno, ya para qué vamos a seguir cultivando naranja, que es una fruta tan mediterránea, si nos la traen de África y resulta mucho más cómoda. Con todo esto están desapareciendo todo lo que son las costumbres, las tradiciones, ese patrimonio inmaterial, incluso verdaderas comunidades que desaparecen. Europa está dando toda una serie de ayudas miserables para la agricultura, para el arranque de viñedo, por ejemplo, etcétera, que está haciendo desaparecer un cultivo milenario en muchas zonas de España. Entonces yo creo que de alguna manera en este documento también debería recogerse ese valor imprescindible que ha tenido para todo nuestro país la agricultura tradicional, que en estos momentos está padeciendo. Hace muy poco unos amigos míos de Salvem Lorta me escribieron un mail y me dijeron: esta tarde vamos a hablar a los hortelanos. Y yo les dije: poner el coche en posición de salida. Me contestan: qué negativa estás. Y al día siguiente me dicen: casi nos apedrean. ¿Cómo no les van a apedrear y cómo van a salvar la huerta si los productos tradicionales no se pueden vender porque nos los traen de otros países y resulta que llega un constructor y les pone encima de la mesa un dinero? Pues abandonan su huerta, abandonan el regadío tradicional, abandonan ese colchón que tenían las ciudades de esa zona húmeda que nos protegía del calor sofocante y demás, y ahora ha desaparecido. Yo creo que de alguna manera deberíamos hacer un poco de reflexión sobre esto. Gracias. Sí, muchas gracias, Carmen. En realidad sí se han tratado estos días en varias ocasiones esos temas, pero es evidente que si tú no lo has visto reflejado en las conclusiones es que yo no le he dado el énfasis que debía haberle imprimido. Así que voy a reforzar también este aspecto que es fundamental y del que además hemos hablado. Cristóbal, por favor. Gracias. Sí, Cristóbal Bayonrat de ICOMOS España. Quería puntualizar simplemente respecto al debate que ha surgido sobre los planes de gestión, tanto por parte de María Isabel, Rafael, que el plan de gestión que exige la UNESCO para los bienes que se presenten o para los que representamos algunos bienes que no lo tienen, pero hay que irlo redactando, tiene la primera pieza fundamental, cosa que ya discutimos el año pasado en la reunión sobre planes de gestión, que también brillantemente Víctor resumió en un documento que yo creo que ha sido muy interesante y no sé si ha difundido suficientemente el Ministerio de Cultura para todos los municipios y territorios en España, pero no solo en España, internacionalmente, precisa de tener un plan de protección, o sea, un plan que proteja el bien. Sea un plan urbanístico, por la vía que se quiera, en España puede ser un plan especial de protección o pueden ser medidas tomadas en un planeamiento general, eso lo explica la propia Ley de Patrimonio Histórico Español, o un plan para los paisajes culturales de carácter territorial, pero evidentemente lo tiene que proteger el bien. No podría hacer posibles esos desarrollos urbanísticos que María Isabel comentaba como factor de riesgo que puede ocurrir en determinadas declaraciones que están a las puertas en Perú, ¿no? Entonces, la clave es ese plan de protección. Luego, los planes de gestión tendrán sus esquemas organizativos y sus organigramas de gestión, sus programas de intervención, su monitorización en base a diversos indicadores, etcétera, etcétera. Pero la clave es la protección. ¿Hay alguien antes que Rocío? No. Rocío. Espera. Voy, llego. Una puntualización con respecto a los planes de gestión, a lo que ha planteado Rafa Mata, que estoy completamente de acuerdo y que después se ha ido
A mí me parece que hay dos aspectos importantes en estos planes. En primer lugar, la escala. Es decir, que si llegamos al convencimiento de que la escala de los paisajes es una escala comarcal, pues no puede ser que los planes urbanísticos municipales, digamos, porque se incurre en el riesgo de que yo protejo, digamos, proyecto una lógica territorial hasta mi límite, cuando el valor no siempre está en ese límite. En primer lugar, la escala. En segundo lugar, también el carácter no vinculante. Yo no sé aquí cómo se puede evaluar o arbitrar, porque claro, hay planes que tienen carácter vinculante y hay otros que no. Por ejemplo, el plan de ordenación de los recursos naturales de un espacio natural protegido tiene carácter vinculante y la normativa urbanística municipal y los planes territoriales tienen que acogerse. Si estamos hablando, es verdad que no existe un gobierno mundial, y así nos va, ni un gobierno internacional, pero sí se quieren, es decir, si ser paisaje de UNESCO, paisaje cultural, o ser sitio de UNESCO, además implica unas responsabilidades, también implica unos compromisos. Y no sé si es mucho pedir que ese compromiso implicase el hecho de que el plan de gestión fuese territorialmente, abarcase un territorio que no fuese una isla, pero que además tuviese un carácter vinculante, que la normativa urbanística municipal, otro tipo de planes, velasen por aquello. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Tenemos a alguien ya o ya nadie más? ¿Hay alguna otra palabra? Vale. No, yo quisiera añadir, escuchando estas intervenciones, que me parece que una estrategia pertinente sería, ¿no? Aquí, o sea, así. Bueno, gracias. No, estaba diciendo que me parece una estrategia pertinente de difundir el concepto y posiblemente a través de las escuelas, porque el concepto hemos visto que es un poco difuso justamente en aras de la flexibilidad y la comprensión de la diversidad de tipologías que puede presentar. Entonces, a mí me ha ocurrido personalmente, por ejemplo, que cuando digo que trabajo en paisajes culturales, explicar de qué se trata es comenzar a dar una conferencia, no es tan fácil reducirlo en 3 palabras, pero es un concepto que deberíamos introducir en la comunidad, porque bien sabemos que los que mejor pueden defender sus paisajes son las comunidades que lo habitan y lo incorporan y lo valoran. Entonces, creo que una buena estrategia sería que todo el mundo sepa de qué se trata. Y a partir de ahí la defensa puede ser más importante. Y el otro punto que me había olvidado es que coincido totalmente con la sugestión que hizo Ignacio sobre paisajes para la paz. Para la paz. Eso vendería bien, lo de paisajes para la paz. Sí, sí. Bueno, ¿ya no hay más palabras? Bueno, pues entonces quedaría por decidir si os parece bien esa propuesta de hacer un grupo de personas interesadas en conformar un grupo de trabajo sobre el glosario, ¿no? Que tendría que hacer una investigación, porque ya hay más glosarios, no partimos de cero, hay muchos glosarios. Entonces se trataría de hacer una investigación sobre qué otros glosarios existen, identificar los términos que son más candentes, en el sentido de que plantean más dudas, y una vez hecho un diagnóstico general, pues proponer un listado, que aún no sé si tiene que ser muy extenso, si tienen que ser los conceptos básicos, es decir, que lo decida el propio grupo, y que lo plantee ya no sé en qué contexto o en qué ámbito científico o de publicación, pero que le dé salida. Entonces, quizás lo más oportuno sería, no sé, que pasemos una lista de una hoja y que se apunten aquellas personas que quieran formar parte de ese grupo. ¿Cómo lo ves? Perdona, Víctor, yo sugeriría lo siguiente, que les demos la dirección de ICOMOS España y que los que estén interesados, que ya sabemos cuáles son sus direcciones, pues que se dirijan desde ICOMOS España, les mandamos a todos los que han participado
un escrito y entonces ellos pueden contestar y así, porque ahora hay que hacer la lista, apuntar los correos electrónicos. No, y además no están todos, ahora mismo no está todo el mundo ya, porque algunos se han ido, yo creo que sé, Cunie, pues a lo mejor le interesa estar. Cunie Sugio. Bueno, pues habría que dar entonces un plazo también para que esto no se eternizase en el tiempo. Yo creo que Pues, unos 20 días, ¿os parece bien? No, porque 15. estamos en Navidad, yo creo que es mejor, verdad, si os parece bien, para pasados Reyes, ¿no? Bueno, la pues, semana siguiente a los Reyes Magos, que aquí son el 6 de enero. Bueno, pues incluso podemos poner el 15 de enero, que es una fecha más redonda. De enero. Sí, porque incluso queda una semana después de los Reyes para jugar con los juguetes y podemos, y las personas se lo pueden pensar. ¿Os parece adecuado entonces el procedimiento? Todos aquellos que creáis oportuno o que os interese participar en este trabajo, enviáis un correo electrónico a ICOMOS España. Bien. Pero una pregunta, ¿tenéis todos el correo electrónico de ICOMOS España, no? Esa es una buena pregunta. Si lo queréis apuntar, es muy fácil. En esta ocasión, que es para trabajos relacionados con este congreso, utilizaremos el de ICOMOS Hispania, todo seguido, ICOMOS Hispania. Y con H, ¿verdad? Sí, con H, claro está. Hispania se escribe con H. Es que sí, no podemos poner España porque tiene la ñ y entonces los que no... ICOMOShispania@gmail.com. ¿Sí? Bueno, procuraremos recordároslo para... Bien. Bueno, pues a mí se me ocurre ahora que hay una hora hasta la presentación general en la, bueno, no sé si llamarlo asamblea o en el plenario, ¿no?, que se va a hacer a la 1. Entonces, lo que podemos hacer, Pedro y yo, es intentar incluir ya algunas de las sugerencias que se han ido señalando esta mañana para que ya la lectura que se haga al plenario las incorpore, aunque ya pidiendo disculpas si alguna de ellas no nos da tiempo o hay que plantearlas en el futuro, o lo que sea. De cualquier manera, además, en la lectura, después no va a haber debate, me imagino, ¿no?, en el plenario, sí. No. Entonces, lo que os indicaría es que si algo no queda bien reflejado en el plenario, en la lectura, y ya habéis visto, por ejemplo, que ya he incluido vuestra sugerencia, pero que no la he incluido bien, que es muy probable, entonces me podéis escribir a mi correo electrónico y me señaláis aquellos aspectos que creéis que deban ser reforzados. En este caso, mi correo electrónico, siguiendo la lógica que estamos llevando, es mi segundo apellido, que es Salinas, @us de Universidad de Sevilla, us.es. Salinas@us.es. Así que lo que no quede matizado en ese texto dentro de una hora se incorporará para que en el texto final quede reflejado como todos queráis. Por supuesto, vamos, supongo que existirá ya un listado de personas. Sí, sí. Existe. Pues por supuesto se os remitirá a todos. Está ahí. Bueno, pues eso ya... El problema es que no tengamos bien las direcciones. Ana Luisa, yo necesito un listado, ya me lo darás. Ana Luisa, yo necesito un listado, ya me lo darás cuando puedas, tranquila. Yo me comprometo también a enviarlo, si os parece, antes del 15 de enero. Vamos, pues, si lo hago antes lo envío. Pero digamos que como fecha tope, el 15 de enero. Por eso de que están las Navidades por el medio y es complicado. Y sabéis que estas últimas semanas antes de Navidades tenemos 800 cosas que cerrar. Pero antes del 15 de enero os lo envío, todavía con la idea de ya una vez incluido lo que me señaléis después de la lectura del texto en el plenario. Una cosa, hemos dicho que el plenario no está abierto a todo el público en general para que volvamos a discutir el texto, pero sí es verdad que como pueden surgir argumentos o dudas por parte del público que asista, lo que sí, si queréis, a mí me parece razonable que se les atienda, se les responda y que a lo mejor pueda haber alguna sugerencia muy interesante. Entonces se apunta y ya lo discutiremos después por correo electrónico, que para algo sirve, como hicimos con el tema de los paisajes urbanos históricos. Me parece muy oportuno. Que dio muy buen resultado. De acuerdo. Un momento, por favor. Además de estas indicaciones, yo querría añadir que el que tenga alguna sugerencia que hacer
sobre la propuesta que Madrid ha presentado, tenemos una dirección de correo electrónico que es patrimoniocultural@madrid.es, que estaríamos muy agradecidos en recibir, porque espero que ayude a preparar la documentación que iniciaremos a continuación. patrimoniocultural@madrid.es. ¿Patrimonio cultural o mundial? Patrimonio cultural. Es la Es dirección. que has dicho primero mundial. ¿Mundial he dicho? Has dicho patrimonio mundial, es patrimonio cultural. Patrimonio cultural, perdón. Un acto fallido. Un acto fallido. Y @madrid.es. Y además tenemos colgado una página en la red, tenemos colgado una página web que es www.madridpaisajecultural.es, en donde viene un resumen viene todo lo relacionado con el Congreso, la convocatoria, los temas, etcétera, no las conclusiones, claro, y un resumen de una serie de cosas relacionadas con la UNESCO, lo que es la UNESCO, lo que, en fin, en plan muy divulgativo. De todas maneras, Javier, hemos acordado que, aunque se haga una declaración muy genérica en la presentación de las conclusiones, aquellas sugerencias más precisas, más técnicas, de las miradas que se han hecho durante estos días, van a coordinar María Chiara y Begoña un texto que de alguna manera también resume de una forma más global nuestras apreciaciones, con independencia de que luego cada uno pueda hacer, por supuesto, una sugerencia particular en la dirección a la que tú has hecho alusión. Evidentemente, tanto las conclusiones del Congreso como estas otras a las que se está refiriendo las colgaremos de esta página web. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo es la página?